Juan capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Continuamos con nuestra exposición de los sermones del Evangelio de Juan. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Dice la palabra de Dios así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Inclinemos nuestros rostros y busquemos nuevamente la presencia, la guía de nuestro Dios. Amado Dios, santo, eterno, soberano, lleno de gloria y majestad, pedimos, Señor, tu dirección en este tiempo. Pausamos para acudir a ti en busca de sabiduría espiritual, oh Dios. No sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo, que nos revela a nosotros por medio de tu palabra aquello que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a inquirir, a indagar, Señor, tu palabra, para poder aprender, para poder ser enseñados, para poder ser instruidos, para poder ser, bendito Dios del cielo, conformados a la imagen de tu Hijo Jesús, para poder ver la gloria de Jesús, para poder ver lo maravilloso que Jesús es, Señor. Yo en primer lugar, oh Dios, el predicador, ayúdame a ver, oh Dios, lo maravilloso que es Cristo. Ábrenos los ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley, y que nuestro corazón puedan atesorar estas palabras para no pecar contra ti, Señor. Bendito Dios, que hoy no salgamos igual de este lugar, que salgamos renovados, transformados y un poco más maduros conforme al poder que ejerce tu palabra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Uno de los problemas que surgieron en el siglo XIX, es decir, en los años 1900, ¿ok?, es el siguiente. En el siglo XIX surgió lo que es el liberalismo teológico. Dentro del liberalismo teológico dio fruto lo que hoy se le llama como la teología liberal, la teología de proceso o la teología abierta. Son sistemas teológicos que hablan de un Dios que no es perfecto, de un Dios que no es todo soberano, ni poderoso, ni sabio, un Dios que está aprendiendo, que va en la medida en que avanza el mundo y los sucesos, ese Dios va aprendiendo también. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. Pero esto surgió en el siglo XIX. Ahora, uno de los puntos, aparte de estos, importantes que surgieron en ese tiempo fue el siguiente. Tratando de buscar por el raciocinio, porque también fue el tiempo de la racionalidad, al Jesús histórico,
más que al Jesús bíblico, ¿no? El concepto de un Jesús histórico, tratando de encontrar tanto en los evangelios como en otros escritos apócrifos, este Jesús histórico, ellos minimizaban o cuestionaban toda divinidad de Jesús, cuestionaban toda obra o toda parte sobrenatural que tuviera Cristo. De tal manera que ellos, según ellos, entendían que en los evangelios, si uno lo podía leer con cierto criticismo, se podría encontrar entonces un Jesús histórico normal y corriente como tú y como yo, hombre. Que este Jesús histórico era un hombre normal, solo que un gran hombre, un buen hombre, sabio, manso y humilde como no lo hay. Y que en realidad no tenía nada de divino. Ahora, esa idea de ese Jesús histórico hace mucha contradicción y no soluciona el Jesús bíblico, esa idea liberal. No soluciona y se encuentra con el problema de la vida perfecta de Jesús sin pecado, de su muerte expiatoria en la cruz y de su resurrección sobrenatural. Es más, nos podemos hacer la pregunta y preguntarle a estos hombres liberales y decirles, ¿y por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué matar a un hombre tan bueno, un gran maestro, sin ningún motivo? Si era tan bueno, tan normal como nosotros y no hizo ningún daño y era un gran maestro, un hombre sencillo y normal y corriente. ¿Cuál fue la gran acusación de los judíos para con Cristo? Te haces igual a Dios. Has adoptado divinidad. Te estás haciendo igual al Señor. Esa era la principal acusación. Entonces, hay un problema con esa filosofía teológica, liberal, entre intentar buscar un Jesús histórico, hombre normal y corriente como nosotros. El Jesús histórico existe en teología formal y ortodoxa, y es el mismo Jesús que encontramos en los evangelios, porque los 4 evangelios son evangelios históricos, reales, verdaderos. Y la vida de Jesús es una vida que consta de todo evento y de todo momento sobrenatural, que distinguía a cualquier otro hombre de lo que él era, el Hijo de Dios, encarnado, el Cordero. Recordemos las palabras de Juan en el versículo 14 del capítulo 1. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea que el Jesús histórico no puede estar separado de su sobrenaturalidad, de su divinidad. Jamás podemos hablar de un Jesús histórico sin hablar de su divinidad. Recuerden también que en la época de Cristo mismo ya habían quienes cuestionaban esa divinidad. Los estoicos, los epicúreos, estos eran filósofos que creían en el docetismo, que era que el alma o las cosas espirituales estaban separadas de las cosas materiales. Ese es el espíritu docetista de los filósofos de aquella época. Y decían también que Jesús no era Dios y que no había en él divinidad, sino que el espíritu del Mesías había descendido a él en el bautismo que Juan hace con el Bautista sobre Jesús, pero que a la víspera, justo antes de su crucifixión, lo abandonó también. Y quien muere en la cruz por nosotros es un hombre normal y corriente. Así que es una filosofía o una intención esta, la de querer apocar y reducir a la persona de Cristo y la verdad del Evangelio desde el primer siglo hasta la fecha. Sin embargo, hemos escuchado durante estas semanas y meses el testimonio de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Hijo de Dios. Hemos escuchado y hemos visto esos encontronazos de sus primeros discípulos y cómo se sorprendieron. Maestro, ¿cómo me conoces?, dijo Natanael. Oh, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, en ese lugar secreto que nadie sabe, porque yo soy el Dios omnisciente del Salmo 139, que todo lo conoce, del cual no puedes huir tampoco de mi presencia, porque estoy en todas partes, soy omnipresente.
yo soy ese Dios que se ha hecho carne. Y además concluimos la anterior semana, la anterior de la anterior, con el texto 51 del capítulo 1, que decía: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aludiendo a esa escalera que tuvo en visión Jacob, en la cual subían y bajaban los ángeles, mostrándonos y enseñándonos que el único mediador y camino al Padre era Él, era Cristo, quien era divino. Así que se ha atacado al Cristo divino y se lo ha querido poner en una posición humana. Sin embargo, hoy vamos a ver, y he titulado el sermón de hoy: y manifestó su gloria. Porque hoy vamos a ver la gloria de Cristo. Porque así vino, dice Juan en el versículo 14 del capítulo 1, lleno de gracia y verdad, en su gloria, en su majestad, en su divinidad. Y veréis, dice, él mismo dijo, el cielo abierto y a los ángeles. Mayores cosas veréis, también les dijo. Y aquí van a empezar. Bien, versículo 1 y 2 de nuestro texto dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Al tercer día, tenemos que preguntarnos o cuestionarnos de qué día está hablando aquí. Para no revisar todo y perder mucho tiempo en este tema, estoy convencido de que habla del tercer día de estando ya en Galilea. Es decir, ellos llegaron a Galilea y 3 días después se celebró una boda en Galilea, en Caná de Galilea. Entonces, el tercer día, cuando ellos ya habían llegado, se celebra una boda. Y allí estaba la madre de Jesús. Notemos que Juan, esto es importante, el apóstol Juan no dice María, ni dice mi tía, porque era su tía probablemente, hermana de Salomé, sino la madre, sacando de escena y sacando de los focos a María, o cualquier cosa que pudiera entorpecer la visibilidad libre de la persona de Jesucristo como el centro de toda narración en la Biblia. Recordemos que Cristo es el centro, tanto en los escritos de Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. Siempre Él es el principal protagonista. La Biblia se trata de Él. Es más, Juan mismo no se menciona a sí mismo en todo el Evangelio, ni menciona a María por su nombre. Entonces, ¿por qué estaba allí la madre de Jesús? Preguntemos. Curiosidades que a veces cuando nosotros leemos quizás no nos preguntamos, pero en otros casos quizás sí nos preguntamos y queda como, ¿y quiénes eran? ¿Y esta boda de dónde o por qué? ¿Y qué hacía ahí la madre de Jesús? Bueno, probablemente María era familiar de los novios, se dice. María estando allí y siendo parte, como vamos a ver más adelante, del servicio de la boda, se intuye, según los estudiosos y los comentaristas, que ella era parte familiar, ya sea muy cercana o medianamente lejana, de concretamente el novio. O otros especulan la novia, pero quizás más del novio. Entonces, ahora, Jesús dice que también fue invitado con sus discípulos a la boda. ¿Ok? Bueno, hay mucha especulación que yo creo es innecesaria para nosotros acá en cuanto a la enseñanza central del sermón de cuándo y cómo recibió Jesús la invitación. Algunos dicen por parte de Natanael, porque Natanael era de Caná de Galilea también. Y otros dicen que simplemente al llegar él a Galilea, ¿no? Su madre, sabiendo pues que era parte de la familia, le logra hacerle que le extiendan esta invitación a él y por cortesía a sus discípulos también, obviamente, juntamente con él. Así que continuemos entonces. Veamos el versículo 4.
3 y 4. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. María, siendo muy consciente, escuchen bien esto, muy consciente de la identidad de quién era Jesús, de quién era su hijo, más consciente que cualquier otro, hasta la fecha, más aún que sus propios discípulos, de lo especial que era su hijo, inmediatamente después de enterarse de la falta de vino, acude a Jesús. María tenía una visión muy elevada, mayor que todos los presentes, sobre quién y qué identidad tenía su hijo. Y ahora noten que María se entera de que falta vino. Y ella viene como, medio así como que autadilla, ¿no? Que nadie se entere mucho. Se han quedado sin vino. Quedarse sin vino en una boda en el primer siglo, en el contexto histórico de Israel, y probablemente ahora se mantendría medianamente esta tradición, era una tragedia. Es más, una tragedia tan grande que hubiese fomentado un estigma social contra los novios y contra toda la familia. Hacer una boda y que no alcance la bebida a mitad de boda. Las bodas normalmente duraban como 7 días, una semana entera de celebración. Era una celebración tan grande casarse que bien haríamos en adoptar esa tradición hoy y celebrar más las bodas. Ahora, quedarse sin vino realmente era una tragedia. ¿Quién sabe si hubiesen quedado estigmatizados sus familias? Como que estos hacen una boda y no les alcanza ni para el vino. Para un día o 2 días. No pudieron comprar vino malo, por lo menos, para que podamos beber. Así que esto nos puede decir, porque nosotros conocemos la historia de lo que va a hacer Cristo más adelante, nos puede decir un poco de que el Señor siempre que hizo un milagro, no lo hizo solamente por sensacionalismo. Nunca lo hace por sensacionalismo. El Señor siempre sacia una necesidad en la persona. Muchas veces, y concretamente suele ser espiritual, aun cuando hace algo físico, suele ser espiritual. A los ciegos les daba la vista, a los sordos les abría los oídos, ¿verdad? Y en este caso, el milagro que estaba por venir iba a librar a esta familia de una vergüenza nacional de toda su ciudad. Los iba a librar de un estigma social con la que iban a tener que acarrear toda la vida a partir de ahí en adelante. Así que el Señor no solamente reflejará su gloria en lo que vamos a ver, sino que también provee, cada milagro provee una necesidad de nosotros, de su pueblo. Siempre tiene un mensaje, tiene una provisión y refleja y expone su gloria, su majestad. Ella, la madre de Jesús, era plenamente consciente, número 1, del nacimiento virginal y milagroso y de las cosas sorprendentes, no solo milagrosas, que se habían dicho de él, que el ángel Gabriel le habría dicho a ella. ¿Recuerdan? Vamos a Lucas capítulo 1, verso 31 y 33. Vamos a leer del 31 al 33. María tenía bien patente en su mente, hermanos, quién era su hijo y las cosas que se habían dicho de él. Y vamos a recordar algunas de ellas porque será bien importante para ver con qué seguridad, con qué intención ella viene y le dice, pongamos, ¿no?, la frase, hijo mío, se han quedado sin vino. Lucas 1, versículo 31 al 33 dice lo siguiente. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, escucha eso, grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Estas cosas escuchó María del arcángel Gabriel. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. María sabe que el que está ahí sentado en estas bodas es el Hijo de Dios. Quiero que vayamos y leamos también aquel testimonio que María recibió ya cuando él nació, estando en el pesebre, ¿verdad? En el establo. Y él recibe el testimonio ¿de quién? De los pastores. Ahí mismo en el capítulo 2 leemos el versículo 8 al 18. Vamos a leerlo. Dice: el testimonio de los pastores, testigos del nacimiento, de la gloria, del gozo que viene al mundo a través del nacimiento del Mesías, del Salvador. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber, escucha eso, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Ya para entonces María y José habían encontrado un lugar en el aposento probablemente. Es solo en el nacimiento que ellos no encuentran lugar. Cuando los pastores llegan, ya había mucha gente por ahí, se arma un alboroto y ellos repiten todas estas maravillas que escucharon del ángel y de todo el ejército que ellos vieron, diciendo que Él era el Salvador, dice el versículo 10, que es Cristo el Señor. También María escuchó y estuvo presente en el testimonio de Simeón, capítulo 2, versículo 25 al 35. Ahí mismo, del versículo 25 al 35, dice: todo esto para que ustedes vean y atesoren ustedes mismos en su corazón lo que María atesoraba en el suyo. Miren lo que dice el texto del 25 al 35. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir en él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y lo bendijo, lo bendijo a Dios y dijo, escucha las palabras de Simeón, y María está presente: ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban, escucha, asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún
tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow. Se van acumulando las cosas que María, como madre de Jesús, atesoraba en su corazón. Veamos un testimonio más corto. Ana, una profetisa. Lucas 2, versículo 36 al 38. Mira lo que sucedió aquí. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. ¡Qué mujer, hermano! Increíble, ¿verdad? Ahora escucha lo que dice el verso 37 al 38. El 38. Y llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, ella llegó con gozo, porque ella llegó al lugar en ese preciso momento y escuchó lo que Simeón decía, lo que estaba ocurriendo en ese momento, y empezó a predicar de la redención, es decir, a evangelizar de la salvación de Jesús, a hablar. María había atesorado o ponderado estas cosas en su corazón y ella había experimentado en su propia vida, a lo largo de los años de Jesús, la vida perfecta de Cristo. Es decir, ella lo había visto crecer a su Hijo. Cuán perfecto, santo, justo y recto era Él. Tal como la palabra dice que Él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios, lleno de gracia y para con los hombres. Y obviamente también había podido escuchar y estar presente en el último testimonio que se había dado de Él, el de Juan el Bautista. María probablemente estaba ahí presente. Por tanto, María estaba acudiendo a su Hijo sabiendo muy bien quién era Él, ¿cierto? La respuesta de Cristo en el verso 4, volvemos a nuestro texto en Juan, dice así: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tenemos en común tú y yo con este tema? Pero antes de eso, mujer. Jesús está empezando a hacer una diferenciación entre ella y su persona. Jesús no le dice madre, mamá, querida madre. Jesús le dice mujer. Y le dice, ¿qué tenemos en común tú y yo con este tema? ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? Miren lo que Jesús le está diciendo. Primero, Él está empezando a hacer un distanciamiento entre ella y Él. Mi ministerio ha empezado. Y la relación filial que tú y yo hemos tenido a partir de ahora va a cambiar. No me verás más ya como tu hijo, sino me tienes que ver como tu Señor y tu Salvador. Mujer, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo en común yo contigo en este tema? Tú eres de esta tierra y eres pecadora. Yo soy del cielo y soy santo. Quizás todos merecen estar tristes y condenados por sus pecados, pero en vista de que yo he venido al mundo y he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Recuerdan a qué vino Cristo? A que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué tiene que ver pues? Escucha el punto de esta pregunta. ¿Qué tiene que ver pues la escasez en este momento conmigo? Porque le dice, se ha acabado el vino. ¿Qué tengo que ver yo con la escasez? Que probablemente tú tendrías mucho que ver con eso, y todos ustedes que son pecadores, pues deberían de tener escasez en todo, pues viven llenos de gracia ya. Porque nosotros todos recibimos gracia sobre gracia. Porque la ley decía, si pecas, mueres. Y aquí todos vosotros deberíais de ser condenados inmediatamente. Sin embargo, reís. Bueno,
Yo no tengo nada que ver con el sufrimiento. Yo no tengo nada que ver con la tristeza. Hermanos, que se acabara el vino, o mejor dicho, vamos a hablar del vino. El vino era generalmente en Israel, durante toda la historia, un signo, una señal, un símbolo de gozo, de alegría en Israel. Era el vino. Por tanto, al acabarse el vino, cuando el vino se acababa, era sinónimo de fiesta ya zanjada. Se acabó la alegría, se acabó la celebración, se acabó la fiesta. Tiempo de, vamos a ponernos serios ya, ¿no? Entonces Cristo dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Quizás contigo tiene que ver esto, pero ¿conmigo qué? Por eso dice, todavía no ha llegado mi hora. En dos direcciones dice esta frase el Señor Jesucristo. Primero, no ha llegado mi hora para revelarme como el Mesías completamente y para entronarme en el reino de Israel. Porque quién sabe si María lo que estaba diciéndole es, revélate también, ¿no? Haz algo, es el momento, muéstrate como el rey ya, como el Hijo de Dios. No ha llegado mi hora, pero fundamentalmente tiene que ver con no ha llegado mi hora de padecer, de sufrir, de acongojarme. Porque ciertamente a lo largo de todos los evangelios, cuando se dice no ha llegado mi hora, Jesús casi siempre no está hablando de su glorificación, está hablando de su crucifixión, es decir, del padecimiento. Por tanto, la idea es, no tengo ahora momento o no tengo por qué ahora sufrir. En este caso, el que falte vino o el parar. En este caso, la alegría, la fiesta, el gozo que hay aquí. No es tiempo de sufrir, no es tiempo de llorar. Bien, la Biblia, hermanos, no prohíbe el consumo de vino. Es más, no prohíbe el consumo de alcohol en ningún grado, ni en ningún sentido, ni en ninguna frase, ni en ninguna palabra. No existe una sola palabra de prohibición del alcohol. Sin embargo, hay normas y prohibiciones totalmente estrictas respecto a la embriaguez. Eso sí, condenatorias, completamente condenatorias. Yo quiero que podamos prestar atención un momento a eso, porque es importante. Poco se habla de esto. Y nosotros, para crecer y ser maduros, debemos de conocer bien la palabra del Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 5, si quieren no lo busque, capítulo 5, versículo 22. Respecto a las prohibiciones, a los peligros, dice, ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebida. Claro, aquí está hablando de gente que le encanta beber vino y mezclar y seguir bebiendo. Ay de estos. Ay. Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Si es que se deja encontrar conmigo Efesios. Ahora. 5, 18 dice lo siguiente. Y no un mandamiento imperativo, hermano. Un mandato de parte de Dios. Una orden de parte del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hay, dice Isaías, de los valientes para beber y mezclar vino. No os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo. Y otra vez el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice lo siguiente. La condenación, escucha esto, la condenación de la embriaguez. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Mira la lista. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ciertamente,
el alcohol ni el vino están prohibidos. Es más, hay prescripciones médicas. Pablo le prescribe a Timoteo que por causa de sus frecuentes enfermedades deje de tomar agua, porque el agua no era muy buena, no era muy potable. Imagínense aquella época, si ya de por sí a veces en nuestros países, hoy en el presente, 2000 años después, hay agua que es malísima. Imagínense en aquella época. Pablo le dice, por causa de tus enfermedades, toma vino en lugar de agua, que te van a venir bien medicinalmente. Y ciertamente aquí el Señor Jesús está tomando vino en la boda, en la fiesta, con los comensales. Ahora nosotros tenemos que diferenciar, y ustedes deben de aprender, y deben de aprender con temor también la práctica de medirse. Porque no solamente se prohíbe la embriaguez, sino que se fomenta y se ordena el dominio propio en la Biblia. ¿Puedes tomarte un vaso de cerveza? Yo no te lo puedo prohibir. ¿Puedes tomarte un vaso de vino? Tampoco te lo puedo prohibir. O un vaso de whisky, por alarmante que pueda sonar, no te lo puedo prohibir. Pero te prohíbo en el nombre de Jesús que te embriagues. Te prohíbo en el nombre de la palabra de Dios que seas un borracho. Y cuidado con la intención con la que tú a veces puedas tomar una bebida que contenga alcohol. Si lo haces con la intención premeditada, ¿de qué? De diluir tus pensamientos, de desinhibir tu control, o sea, esa es tu intención, o olvidar tus penas, estás usando esa bebida con un propósito meramente pecaminoso. Pero si la intención es decir, a mí me gusta la crema de Baileys o cosas esas, Amarula, y me gusta, y me tomo uno porque es rico, me gusta. O me gusta una cerveza con mi hamburguesa, dependiendo de ti. Tu corazón y tu conciencia te va a dictar si tú estás obrando bien o estás obrando mal. Pero eso sí, no debemos embriagarnos en ningún caso, ni usar la bebida alcohólica con propósito de desinhibir nuestro control. En ese momento estás deshonrando a Dios y pecando contra Dios. Bien, entonces continuemos con ese apunte importante sobre el vino, porque es un cuestionamiento que se hace dentro del mundo cristiano, ¿no? Si se debe tomar, si es permitido o no. Recordemos también, yo creo que para finalizar se me ha venido a la memoria lo que dice Pablo en Romanos 14, ¿verdad? Todo aquello que sea de tropiezo para mi hermano, tenemos que estar dispuestos a no hacerlo. Y si mi hermano considera que eso es pecado, pues no beberé vino nunca. Pablo dijo, si mi hermano considera que comer carne es pecado, no comeré carne jamás, por amor a mi hermano. Así que tenemos que saber en qué contexto hacemos uso de nuestra libertad y tener cuidado con los que están a nuestro alrededor. Amén. Dice entonces, continuando, ahora, estando el novio, no voy a hablar del novio de la boda, el novio de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Estando el novio de la iglesia en la tierra, que ha venido a salvarla, como oímos el testimonio de los pastores, ha venido a salvarla, a purificarla de sus pecados y a dejarla limpia, sin mancha, totalmente arreglada. No es tiempo de tristeza, dice el Señor Jesús, sino tiempo de gozo. Mateo, capítulo 9, verso 14 y 15. Escucha lo que dice Cristo. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Vienen aquí con un poco de molestia, ¿no? Los discípulos de Juan al Señor Jesucristo. Y escucha la respuesta del Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, Cristo estaba en el mundo, había venido, hermanos, a salvar a su pueblo. Se había oído el testimonio de los pastores, salvación, gozo en la tierra, paz en la tierra para los que el Señor ha amado y ha llamado. No es tiempo de tristeza, dice el Señor. Aún no ha llegado mi hora
para padecer aflicción o sufrimientos o ser crucificado. Es momento de reflejar el gozo que los cielos les ha regalado al mundo a través de mi presencia en él. Es tiempo de reflejar la salvación, la redención del pueblo. Y es muy sabido que así actúa Dios con los que recién son adoptados a la familia del Señor. ¿No es cierto? Le pregunto al que ya lleva tiempo en el Señor, o mi hermano Omar lo va a experimentar o lo está experimentando, o nuestra hermana Saraí, nuestra hermana Vicky. ¿No es cierto que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor por primera vez y tenemos lo que la Biblia dice, es bíblico, nuestro primer amor, hay cierto momento de bonanza, de bienvenida, de aplauso, de tranquilidad, de mimo de parte de Dios? No sé, unas semanas, un mes, unos meses. Ay, pero qué pronto llegan las pruebas, ¿verdad? Qué pronto llegan las olas a arremeter contra la montaña, contra las rocas, ¿verdad? Qué pronto vienen las aflicciones, las sequías, las inundaciones. Qué pronto esas rocas sobre esa casa fundada en el mar, ya sea sobre roca o sobre arena, viene y es golpeada. Pero al principio hay un tiempo de bonanza, hay un tiempo de gozo, hay un tiempo de bienvenida a la familia. Y luego vienen las pruebas. Como dice la parábola del sembrador, para uno las pruebas o las aflicciones por causa de la palabra, por causa de la palabra, de la verdad. Muy dura es esta palabra y algunos la abandonan y abandonan el camino del Señor. Y luego vienen las pruebas y las aflicciones, sobre todo dice los afanes, las riquezas de este mundo, de esta vida, sus placeres. Y algunos también se quedan ahí. Pero aquellos que están en la roca que es Cristo, donde la semilla cayó, que era buena tierra, dice que aunque vino, volviendo a la parábola, aunque vino la prueba por causa de la palabra, la persecución, la aflicción, y aunque vino también la seducción del mundo y sus placeres, esa dio fruto y se mantuvo firme en el Señor. Se mantuvo firme dentro de la iglesia, se mantuvo firme con Cristo, perseveró hasta el fin. Bien, el Señor es así con nosotros, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz. Y este era un tiempo de gozo y de alegría y de paz, no un momento de escasez o de tristeza. Entonces, acto seguido de esto, mira lo que dice María. Su madre dijo, el versículo 5, a los que servían, haced todo lo que él os diga. Su madre, sigue diciendo su madre, ¿verdad? Nunca va a decir María. Acto seguido, la madre de Jesús da órdenes a los sirvientes que hagan todo lo que él les diga. Esto confirma, acentúa la idea de que María era parte de la organización de la boda, de la ayuda de esta boda. Porque imagínense, una invitada va y le dice a cualquier, a los sirvientes de la boda, hagan todo lo que él dice. No tiene nada que ver, o sea, quedaría mal, ¿verdad? A menos que esté dentro de él en la organización. Y esto también era normal porque había la costumbre, valga decir que esto que voy a decir no sé cómo es aquí en Bolivia, ¿no? Me gustaría enterarme, sobre todo porque me interesa. Pero en el tema de las bodas, en el primer siglo, había la costumbre de que era el novio y sus padres, su familia, los que tenían que pagar todos los gastos de la boda. ¿Ok? Esto contrasta con Estados Unidos y Europa, en donde son los padres de la novia los que acarrean con los gastos de la boda. Son los padres de la novia. Entonces, yo no sé cómo es en Bolivia, ni si el uno o el otro, pero aquí creo que son madrinas y padrinos, a dedo. Entonces, probablemente por eso decimos que María, quizás por su preocupación, pudiera haber sido familia del novio. Pero pudiera haber sido de la novia también, y preocupado por la reputación del nuevo novio, hubiera dicho, se han quedado sin vino. Ella es parte de la organización, queda bien claro. Ahora, fue necesario que ella venga y le diga a los sirvientes, hagan todo lo que él os dice. Porque de igual manera hubiera quedado mal que sin orden previa o aviso previo Jesús les diga y empieza a dar órdenes ahí como si fuese el dueño de la boda o de la casa.
Nadie sabía quién era Jesús. Y los sirvientes hubieran dudado de obedecerle, de decir, sí, vamos a hacer esto. O qué clase de locura nos está pidiendo ¿no? Entonces María le dice, hagan todo lo que Él les diga. Así que hablemos de la provisión milagrosa del Señor. Versículos 6 y 7, leamos. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Para resumir esto rápidamente, hermanos, estas eran tinajas que eran destinadas a un rito de purificación de las manos y de lavamiento. Hay una ocasión en la que se le dice que los fariseos, cuando muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Hablemos un poco del tamaño de esto. Estas tinajas podían contener entre 70 y 98 litros, casi 100 litros por tinaja. ¿Cuántas tinajas habían? 6, ¿verdad? Casi 100 litros por tinaja. ¿Eso cuánto haría si son 6? ¿Cuánto? Casi 600 litros. Muchísimo, ¿verdad? Muy pesado también. Se llenan, dice, estas tinajas. Mira lo que dice el texto 7. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Notemos que Cristo, hermanos, primero en ningún momento se rehúsa a la petición de hacer algo a su madre. Solamente empieza a dejarle claro la diferenciación ahora del trato que va a haber con ella y luego de que no son tiempos de que él tenga que estar viviendo o atravesando cosas que quizás otros inesperadamente, como era quedarte sin vino, pudieran pues acarrear con la consecuencia, ¿no? De la vergüenza, se acabó la fiesta. Eso no tiene que ver conmigo ahora mismo, mujer, como para que me preocupes con el tema de que se acabó el vino. Él quería hacer algo, evidentemente, y iba a hacer algo. Entonces, él mandó a llenar estas tinajas y aquí se obra el milagro. Y se obra el milagro haciendo, o Jesús, mejor dicho, tomando en consideración cosas que tiene alrededor. Eso es algo que nosotros debemos saber porque habla de la responsabilidad del hombre y de la divinidad y soberanía y poder de Dios. Pregunto, ¿podía Jesús, pregunto, ustedes respondan, ¿podía Jesús en su corazón, respondan por favor, hacer que la tinaja estén llenas de agua así, porque lo ordene, que aparezca el agua sin más? ¿Podía haberlo hecho? ¿O no podía? Sí. Dice la Biblia que Él creó los cielos y la tierra de la nada. ¿Podía haber hecho que exista ahí el agua o el vino, pues, de una vez, de la nada? ¿Sí o no? Sí, sí lo podía haber hecho. Pero Él, ¿qué hizo? Ordenó que llenaran las tinajas. Porque Él, aunque en su poder, en su soberanía, Él sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Y en última instancia, las cosas que Él suele hacer para nosotros, ¿no? Cuando le pedimos alguna ayuda muy fuerte, algún punto principal en nuestra vida donde necesitamos su intervención, o en los relatos de los evangelios donde vimos mucha intervención divina, sabemos que Él va a hacer algo sobrenatural. Sin embargo, Él pide y suele usar cosas que tiene a mano. ¿Para qué o por qué? ¿Con qué propósito? Bueno, porque Él ha decidido enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que ser responsables y llegar hasta donde podamos en la búsqueda de la solución y esperar que Él sea quien provea la decisión final. Señor, ayúdame a tener un trabajo. Necesito un trabajo, Señor. Llora pidiendo trabajo, Señor, por favor, todos los días, pero no sale ni una sola vez a buscar trabajo. ¿Lo ven? Y pongámonos en el caso de que no haya trabajo. Entonces tiene que haber una obra bien especial de parte de Dios. No hay trabajo, no hay por ningún lado trabajo. Señor, por favor, necesito un trabajo. Pero no sale a buscar trabajo. El Señor diría, sí, yo ya he decidido hacer el milagro,
puesto que no hay trabajo en estos tiempos, en esta época, para nada. Pero yo tengo un milagro para ti. Sal a encontrártelo. No te lo voy a traer hasta aquí. De la misma manera, se acabó el vino. Ok, llénenme las tinajas. En esta ocasión no voy a multiplicar el vino, la cantidad de vino que hubiera habido donde sea que hubiese estado, ¿no? Como hice con los peces y los panes. Ahora quiero que llenen eso de agua. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Cómo se produjo el cambio milagroso? Todas las tinajas llenas de agua se convirtieron en vino una vez estaban dentro de la tinaja. No. Más bien, la idea, en la forma gramatical de cómo está escrito, en el griego, según los expertos, claro, dicen ellos que sugiere, la forma en que está escrito, que en la medida en que se servían vasos o jarrones, en ese instante, de forma instantánea, el agua se convertía en vino. No en las tinajas, sino mientras sacaban agua. Imagínense todo el tiempo a los sirvientes sacando agua. Tráiganme de ese vino. Esto es agua. Pero en el camino llegaba vino, ya sea en el jarrón o a los vasos. El mejor vino que haya existido en la vida, en este mundo. El maestresala, por cierto, se llenó hasta el borde para que vean que no hay ningún truco, y el agua se veía ahí, ¿no? Es más, y no mandó a sus discípulos a que intervengan. No vaya a ser que digan: no, le echó ahí un sobrecito de yupi o de algo, un suco. No, llénenlo de agua hasta rebosar, que se vea que eso es agua. Ahora, el maestresala, quien es un maestro de ceremonias, el maestresala aquí es un maestro de ceremonias que estaba encargado y debía probar la bebida y la comida, encargado también de ello antes de servirse, comprobando pues que todo marchara bien. Es como los directores de catering, ¿no? Que siempre se encargan de que todo vaya perfecto, pero al mismo tiempo no solo directora de catering, sino de la misma boda en general, de todo, de los comensales, de que no falten detalles de bebida y comida, ¿no? O cualquier necesidad que uno de los invitados pudiera tener. Él es quien prueba primero el vino, y miremos su reacción en el versículo 10. El 9 y el 10. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ahora, hay una unanimidad general en que esto que está diciendo el maestresala al novio no es una riña, porque algunos pocos han dicho que pudiese ser como si le estuviese riñendo: ¿por qué has hecho esto de guardar el mejor vino al final y no darlo al principio? Había una costumbre, existía la costumbre de que el mejor vino se servía al principio. Cuando tú ya comías y bebías ese vino y lo habías disfrutado con el paladar sano, ya con todos tus sentidos bien, al 100%, ya cuando tus sentidos estaban en el 80% y ya habías comido, ya te sacaban el vino más rebajado, ¿no? Que no le ibas a sentir la diferencia. Entonces, en este caso, dice el maestro, se sorprendió, y en lugar de ser una riña, lo que está haciendo es un halago. Él dice: wow, todos, la costumbre mundana y de Israel y de todo el pueblo es dar primero lo bueno, el mejor vino, y al final dan el vino ya de peor calidad. Tú lo has hecho al contrario. Halagó al novio por hacer algo tan contracultural, pues parecía una tradición indiscutible el dar el buen vino al principio, como dijimos, y el malo después. Ahora, Dios tiene, escuchen esto, siempre reservado lo mejor para el final. Aquí hay un principio espiritual según William MacDonald en su comentario bíblico.
y me gustó, y yo lo entendí y dije, sí, cierto, qué buen apunte. Dios tiene siempre reservado lo mejor para el final. Fíjate cómo el mundo, mi hermana Vicky, el mundo le ofrece lo mejor que tiene, que no es mucho. En nuestra juventud nos lo ofrece al principio, justamente en nuestra juventud, tratando de acaramelarte, de engañarte. Pero al final el camino del mundo es un camino de dolor, de podredumbre, de muerte. El mundo le ofrece a un joven con deseo de ser empresario y emprender y ser un gran éxito, un gran hombre de negocio y exitoso. Le ofrece felicidad, abundancia, amistad, paz, gozo. Y el hombre empieza a emprender su negocio y en la medida que avanza, empieza a tener éxito con lo que tenía que emprender o con lo que quiso emprender. Pero ya estando en la cima, cuando logra estar en la cima, se da cuenta, común y generalmente estos hombres, de que son y están tan vacíos y tan miserables como al principio. De que al final consiguieron lo que deseaban y siguen tan vacíos. No tienen verdaderas amistades con amor verdadero porque todos están por interés con ellos. No tienen verdadero amor de una mujer o de un hombre porque piensan que están por interés. Y se ven vacíos. Esa es la seducción del mundo que al principio te ofrece con mentiras la idea del gozo o de placeres, pero al final es una desdicha. No quise utilizar, pero una expresión de William MacDonald que decía: el mundo tiene al final solamente las heces en tu ancianidad. Cuando ya eres anciano, lo único que te quedó de todo lo que el mundo te ofreció es porquería, es mugre. No es así con Dios. Nunca va a ser así con Dios. Jamás es así con Dios. Dios siempre nos da al principio, como ya dije, la bienvenida, ¿se acuerdan? La bienvenida. Luego ese comienzo de pruebas y dificultades, aflicciones y dolores. Ese fue el diseño que Dios ha querido en su sabiduría trazarnos para cada uno de nosotros. La aflicción y la tribulación, observemos los siguientes pasajes, son característicos de lo primero que vive un cristiano. Aflicción y tribulación, hermanos. Usted tiene que tener presente y aceptar en la mente, en su corazón, que Dios ha determinado que debemos vivir una vida de aflicción y de tribulación al principio. Y que es al final cuando tendremos un gozo perpetuo, maravilloso, glorioso, porque Él reserva el mejor vino para el final, el mejor vino para el final. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19, no los voy a explicar, solo los voy a leer. Vamos a leer unos cuantos pasajes para ir ya acabando. Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. El mundo te odia, hermano, te va a odiar, porque tú vas a imitar a Cristo, y el mundo mató a Cristo, y el mundo te va a querer matar a ti. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué se te ha concedido? Creer en Cristo y ser salva. Pero se te ha concedido sufrir por Él, padecer por Él. Eso se te concede, es un privilegio sufrir por Él. Y Hechos 14:22b dice: es necesario, dice el apóstol, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo tenemos que entrar al reino de Dios? ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. Hermano, hermana, si tú estás atravesando tribulaciones, gózate, porque resulta que estás yendo camino al cielo, porque el Señor dice que a través de eso es que tú estás llegando al cielo. Son las tribulaciones el camino que Dios ha diseñado para nosotros para llegar al reino de Dios. Así que, hermanos, hay más textos
que hablan del dolor, la teología del sufrimiento. Nosotros estamos atenidos a sufrir por Cristo. Bienaventurados cuando os vituperen con mentiras, os persigan, os maten por causa mía. Felices. Así lo hicieron con los profetas en antaño, con cada uno de mis profetas. Y si ustedes son uno de mis siervos, les va a pasar más o menos lo mismo. Y Satanás también, no ignoramos sus ardides y sus dardos que lanza para hacernos daño. Y el Señor lo permite para probarnos, para que nosotros le busquemos en oración, para que nosotros lo busquemos en su palabra, para que nosotros nos tomemos fuerzas nuevas, renovadas en su espíritu, no en nuestra fuerza. Sin embargo, hermanos, hay gozo eterno al final. Primeramente, tomando ejemplo de Cristo en Hebreos 12:2, donde Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, es decir, Cristo, mirando el gozo que había por delante, sufrió el oprobio, sufrió la cruz. ¿Qué tenía Cristo en mente para hacer todo lo que hizo en la tierra? El gozo que venía por delante, la satisfacción, la gloria que vendría para Él. Y el Salmo 16:11, Salmo 16:11 dice lo siguiente para ti, que eres hijo de Dios. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. En tu diestra, y la diestra es Cristo, deleites para siempre. Al principio puede haber dolor y aflicción, pero al final vas a tener plenitud de gozo. Vas a tener deleite día tras día, tras día, tras día. Y incesantemente va a crecer tu deleite y crecer tu deleite y tu gozo va a crecer. Eso es lo que el Señor te ofrece. Y y Juan 17:24 dice, vamos a leerlo, hablando de la oración sacerdotal de Cristo al Padre. Fíjate lo que dice. 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Qué decía el salmista? En tu diestra hay plenitud, deleites para siempre. Y Cristo está diciendo, yo quiero que vean mi gloria, que la puedan percibir y disfrutar a mi lado. ¿No me creen? ¿No me creen que es para estar a su lado y disfrutar su gloria? Mira Apocalipsis 3:21. Para que no me crean a mí, sino que crean la palabra del Señor. Apocalipsis 3:21 dice lo siguiente. Al vencedor le concederé, habla Cristo, sentarse conmigo. ¿Dónde? En mi trono, como yo también vencí y me senté en el trono de mi Padre. ¿Qué se te va a conceder, hermano? Que te sientes en el trono con Cristo, con Él, disfrutando su gloria, su placer, su deleite, el gozo, la alegría, la paz. Y el último versículo de esta noche, Apocalipsis 21, 3, 5, hasta el 5a, dice lo siguiente. Escucha lo que dice el Señor, con mucha atención, porque esto es para ti. Esto es para los que amamos a su Hijo Jesús. Esto es para los que servimos y le obedecemos a Él, aún por encima de los dolores, las aflicciones, las persecuciones, las carencias, las luchas, todas estas vicisitudes que vamos a vivir hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Escucha lo que dice el Señor, verso 3 al 5a. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. El tabernáculo es Cristo. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La escasez ha pasado, la aflicción ha pasado, el dolor queda olvidado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. El vino nuevo final ha llegado y es un mejor vino, un vino extraordinario, es un gozo perpetuo, es una paz que va a acrecentarse y acrecentarse, un gozo, una alegría, que si tú tuvieras el cuerpo que tú tienes hoy, explotarías o colapsarías. Se conoce de personas que de tanto reír se han muerto. De tanto placer, en algunos casos se han muerto también. Hay casos si usted los busca. Porque el cuerpo no está preparado, este cuerpo pecaminoso no está preparado para experimentar tanto gozo y continuamente, como sí lo será el cuerpo glorificado que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar, y podremos disfrutar en la eternidad gozo perpetuo, eterno, y que crecerá y crecerá y crecerá y crecerá, y todos esos momentos de dolor, de aflicción serán como pequeñas motas en el tiempo de que, ¿cuándo? Ya no me acuerdo mucho de cuando yo sufrí allá en la tierra. El gozo con Cristo en su trono será para siempre. ¿Ves las señales de Cristo y su divinidad? Conforme dice el último versículo de nuestro texto, que es el 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Vemos nosotros su gloria, su divinidad? ¿Logramos ver al Mesías Salvador, al Redentor y Purificador de nuestras almas? ¿Logras ver la gloria de Cristo? Y podemos decir de nosotros mismos, como Juan dice respecto a sus compañeros, y los discípulos creyeron en él. ¿Crees tú en él? Espero que por el bien y el gozo de nuestra alma, de tu alma, así sea, que creas en Jesús. Y si no crees en Cristo, hermano, hermana, si aún no estás en la fe, hoy es tiempo de fe y de arrepentimiento. Hoy es tiempo de entregar tu alma, tu vida, tu corazón, todo tu ser al señorío de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar.